Y esto es importante, es muy importante porque en el escenario somos seres humanos y como artistas tenemos derecho a que apareció el error, pero también tenemos que saberlo enfrentar. El gran problema de los miedos escénicos y el gran problema de los vacíos mentales que pueden ocurrir es cuando no sabemos solucionar el error y además eso va a afectar nuestra pelea con nuestro propio ego. ¿Qué van a pensar de mí ahora si la gente pagó una entrada y yo toqué mal? Y todo eso va en contra de lo que es ser artista. ¿Por qué? Porque está por encima otras cosas de vanidad, de que, tocó sin equivocarse, entonces es impresionante. Me acuerdo algunos comentarios que escuché de grandes intérpretes que, pero fui a verlo y se equivocó, tal guitarrista se equivocó. No puede ser, entonces es como romper con esos esquemas. Entonces, cuando yo voy a un concierto, yo me olvido de todo eso. Y hay un punto que me gusta mucho, que es un poco arriesgado, y es darle cabida a la improvisación. Es que vos sos Aquí un tengo que, kamikaze. sí, sí, a veces como que me No gusta tenés mucho el límite. vértigo. Me gusta el vértigo porque la improvisación, yo creo que la improvisación es algo que nos puede dar muchísima confianza y no se trata de algo de experiencia, de mucha experiencia para que tengamos mucha confianza. ¿Por qué razón? Y pongo primero un ejemplo que siempre hacemos todos los músicos. Y a veces no, dejo para que todos piensen un poquito en esto que voy a plantear. Cuando estamos tocando cualquier obra que llevamos estudiándola un año, en cada concierto estamos improvisando. Así toquemos la misma obra, la misma digitación. ¿Por qué razón? Porque estamos improvisando. No dentro del contexto voy a tomar el cifrado y empiezo a crear. No, ese no es el contexto de la improvisación. Tenemos que entender cuáles son todas las variantes improvisativas que tengo. Por ejemplo, hay una de las variantes que se maneja mucho en la música antigua, que a mí me gusta mucho personalmente, y es poner tablas de ornamentación en una partitura y no la partitura como tal. Entonces voy a improvisar sobre la ornamentación. Y eso se hace mucho en el Renacimiento y en el Barroco. Sabemos que por justamente una de sus características y una de las cosas que más tenemos que estudiar en esta época es justamente eso. Pero esa ornamentación no es solamente trinos ni mordentes, sino son ornamentaciones estructurales que tienen que ver con el análisis y la historia, bueno, todo lo que tenemos que leer. Eso es un punto, ¿cierto? De la improvisación. Pero, por ejemplo, antes mencionaba un punto del manejo de la acústica. Cuando tú haces la prueba de acústica de un sitio, estoy hablando sin amplificación, ¿no? Únicamente la guitarra o el instrumento que sea con sonido natural. Tú tienes que más o menos medir cuánto dura el sonido entre lo que tú tocas y la última fila. Eso a veces no lo tenemos tan presente. ¿Por qué? Porque el que está en la primera fila necesita escuchar muy bien, al igual que el que está sentado en la última fila. Entonces, todos esos elementos que parecen un poquito triviales, que no tienen tanta importancia, es lo que te va a dar a ti el bagaje y la experiencia artística dentro de la improvisación. Eso es improvisar. ¿Por qué razón? Porque tú no sabes en qué acústica vas a tocar. Y, Claro. por ejemplo, llegaron 100 personas al primer concierto y llegaron 20 personas al segundo concierto, en la misma sala. La acústica cambia y todo va a cambiar, nuestras dinámicas van a cambiar. Indirectamente lo hacemos, indirectamente. Tuve una experiencia muy enriquecedora que fue, yo tocaba el concierto de Aranjuez en Barcelona jueves, viernes y sábado con una orquesta durante 9 meses. O sea que lo toqué, no sé, ciento y pico de veces, el concierto de Aranjuez. Y todas las veces fue diferente, todas las veces. Tocábamos en 2 o 3 auditorios en Barcelona, no salíamos de esos 2 o 3 auditorios y siempre era diferente. Ahora, por ejemplo, estás tocando cualquier obra, Lágrima, por decir algo, de Tárrega.
le sonó el celular a alguien o alguien tosió o alguien movió algo o pasó algo y tú tienes que saber reaccionar a ese momento. Eso es improvisar. Claro. Más si le sonó con el tema del gran vals de Exacto. Tárrega. Tienes que tocar. Ahí ya tocase directamente. Claro, esa es una de las obras que están obligadas hoy en día para, si sonó el vals de Tárrega, tocarlo. Claro, O por eso tiene que ejemplo, ser parte de una materia que sea improvisación dentro de los sonidos de un concierto, ¿no? Y que sea eso parte exacto, del repertorio. o te sonó le sonó el celular a alguien y ya sabes en qué tonalidad y transportas lo que estás tocando para esa tonalidad. Eso es improvisar. Increíble. Lo hemos hecho varias veces. Hace 8 días nos pasó que a un señor le sonó el celular y estaba en mi bemol y entonces justamente iba a hacer yo una improvisación, una introducción de una de las canciones y nunca por supuesto nunca lo vi igual. Entonces sonó el celular y empecé en esa tonalidad. Entonces iba sonando y mi bemol hasta que apagó el celular, entonces hice una progresión hasta que llegué a la tonalidad donde, donde ya se desenvolvía la obra, ¿no? Qué Pero maravilla. esa cuestión de improvisar, los músicos clásicos piensan que no lo hacen, en general. Claro, hay otros, Y sí, claro, es porque algo, uno piensa solo la improvisación como agarrar con una base armónica, empezar en el momento diseñar fraseos, curvas melódicas, o sea, y exacto, esos son otros tipos de improvisación, como, o como por ejemplo, que me ha pasado también tocar en un lugar donde hay muchísima luz em, que en el público, que parece que tenés el público así, también es una cosa, o cuando hay mucho frío y ahí hay que bajar un poco la velocidad de todo porque los dedos jamás calentarán y esas cosas, ¿no? Pues son otras exactamente, todo maneras de eso. improvisar. Y esa es como la gran invitación a todos los músicos que descubramos cuáles son todas las maneras en que yo puedo improvisar. Claro. Y si he aplicado algunas o si de pronto no la llamo improvisar, sino de pronto maneras de actuar espontáneamente, no sé, pero digamos que en mi caso yo considero que la improvisación es uno de los elementos que te pueden unir mucho al público. Yo siempre, eh, dentro de todas esas cosas que me ha gustado hacer, pues ha sido tocar jazz e improvisar y en el flamenco también las falsetas y crear y, ¿cierto? Pero entonces, normalmente en los conciertos yo no improvisaba de esa manera, ¿no? Por ejemplo, inclusive algunos conciertos, ¿qué va a tocar? Le dije, no sé, no sé qué voy a tocar. Entonces me sentaba y yo miraba al público un poquito a ver qué expresión sentía yo. Entonces, bueno, voy a empezar, ¿no? Y empezaba como a traer a mi memoria, no sé, cualquier obra que pensaba que se iba acomodando. Pero llega un punto en el cual el maestro Roland Díaz, a quien le agradezco muchísimo y de quien fui muy, muy buen amigo, él fue quien me dijo, tú debes utilizar la improvisación como elemento fundamental en tu vida musical. Eso me lo dijo en el año 2012 en Perú. Y nos pusimos una tarde, eh, inclusive empezamos en la mañana que ni siquiera almorzamos, a improvisar sobre lo que salía. Eso fue Qué una experiencia lindo. bonita. Llegó un pajarito y improvisemos, una cuarta, listo, vamos a improvisar por ahí. Improvisemos hacia Django Reinhardt, y Alex, vamos, improvisemos como lo haría Cooperán, hagamos. Y estuvimos no sé, como 5 o 6 horas mínimo, improvisando de cualquier sonido. Se cayó una moneda, ta, 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 mira, ahí, ta, ta, listo, ahí tenemos tal esquema rítmico, haciendo música del menor elemento sonoro que aparecía en ese momento. Y gracias a Roland Díaz, que me dio ese consejo de improvisar, porque siempre lo había tenido en mi vida, ¿no? Porque, por ejemplo, tocando con mi papá o con todos los grupos de música colombiana o diferentes, siempre estaba yo improvisando,
muchas cosas, ¿no? No solamente la digitación, sino, por ejemplo, estabas tocando, esto es muy frecuente en los cantautores, ¿no? Por ejemplo, que pongo un ejemplo así, gracias a la vida que me ha dado tanto, listo. Pero de pronto alguien, gracias a la vida, listo, ya utilizó un arpegio, ya está improvisando. Entonces creo que la improvisación es uno de los elementos que pueden llegar a ser fundamentales en esa comunicación con el público en un concierto. O sea, te vuelves, eh, digámoslo en un término positivo, cómplice con el mismo público. Mm, Están disfrutando de ellos, pero yo también estoy allá con ellos claro. disfrutando de lo que yo estoy tocando acá. Entonces es básicamente como yo vivo los conciertos, me alejo de todo tipo de vanidad que pueda salir, que, ¿cierto? Yo tengo una frase que todos los estudiantes que han pasado por mi pequeña asesoría, el currículo artístico de un concierto aparece en el programa de mano del artista, pero el verdadero currículo es el que se hace ahí en el escenario. Exactamente.